Les doy la bienvenida a un nuevo seminario. Hoy vamos a escuchar a Luisa Lázari, nos va a exponer su trabajo llamado Grafos, una herramienta de modelización. Así que los dejo con Luisa. Bueno, buenas tardes. La presentación tiene más o menos esta estructura. Una pequeña introducción, luego vamos a repartir en tres los conceptos esenciales de grafos, que vamos a repasar, algunas aplicaciones en la vida cotidiana y por último vamos a ver algunos modelos que utilizan grafos, bueno, y la bibliografía. Un grafo es una estructura discreta que consta de nodos o vértices conectados mediante arcos o aristas y permite estudiar las relaciones o vínculos que surgen en conjuntos de elementos para determinar las características y propiedades de las relaciones. Las aristas pueden estar direccionadas y es posible asignarles un peso para representar una distancia, un tiempo o un costo asociado con las mismas. Son una herramienta muy potente para modelizar fenómenos discretos. La teoría de grafos es un campo de investigación abierto y se estima que seguirá siéndolo durante mucho tiempo. Pero a pesar de eso, todavía no forma parte de muchos programas de carreras universitarias de ingeniería y de económicas. La teoría de grafos tiene su origen en Königsberg, ciudad construida a ambos lados del río Pregel, antes Prusia Oriental, ahora se llama Kaliningrado en Rusia. En 1736 esta ciudad incluía 2 islas y 7 puentes que las conectaban. Se planteó el siguiente problema: ¿es posible partir de un punto de la ciudad y llegar de nuevo a ese punto, pasando una sola vez por cada uno de los 7 puentes? Euler, que estaba trabajando en San Petersburgo, construyó una gráfica. Fíjense, este era el mapa más o menos de la ciudad, y ¿qué hizo? La Tierra la transformó en vértices, y los puentes en aristas. Son 7 puentes, son 7 aristas. Ese año publicó, o sea, en 1736, publicó en las actas de la Academia de San Petersburgo el primer artículo científico relativo a grafos, en el cual demostró que el problema de los puentes no tenía solución y probó ya algunas propiedades. Bueno, conceptos esenciales de grafos. Un grafo es una terna formada por 2 conjuntos finitos y una aplicación que a cada elemento del conjunto, del segundo conjunto que llamamos A, le asocia un par de elementos del primer conjunto que llamamos B. Los elementos de B son los vértices del grafo y los elementos de A son las aristas del grafo. Y phi es una aplicación de incidencia que asocia a cada arista sus extremos o vértices. Un vértice y una arista son incidentes cuando el vértice es extremo de una arista. B sub 1 es incidente con A sub 1, por ejemplo. Bueno, vamos a llamar grado o valencia de un vértice al número de aristas que inciden en él. Si el grado es 0, el vértice es aislado. Acá tenemos un vértice aislado, el grado de este vértice es 4, de este es 2, por ejemplo. 2 vértices son adyacentes y son extremos de una misma arista. Por ejemplo, B sub 2 y B sub 3 son vértices adyacentes porque son extremos de la arista sub 2. Y 2 aristas son adyacentes si tienen un vértice en común. Por ejemplo, A2 y A3 son incidentes porque son adyacentes porque tienen el vértice B3 en común. 2 aristas se llaman paralelas si coinciden los extremos. Acá tenemos A5 y A1 son paralelas. Y un lazo o bucle es una arista cuyos extremos coinciden. Acá tenemos un bucle. Bueno, un grafo se llama simple o sencillo si carece de lazos y de aristas paralelas. Un camino es una secuencia de aristas conectadas en un grafo, por ejemplo, 1, 2, 4, 5, 4. Y un circuito o ciclo es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Por ejemplo, 1, 2, 5, 4 y 1. Un grafo es conexo si se puede alcanzar cualquier vértice desde cualquier otro a través de aristas. Y bueno, en este caso, por ejemplo, 3 y 4 no se pueden alcanzar ¿sí? a través de un camino. Este no es un grafo conexo. Y un árbol es un grafo conexo
sin circuitos. O sea, no hay caminos que empiecen y terminen en el mismo punto. Bueno, dijimos al principio que se le puede asignar un valor a la arista, y entonces el costo del camino será la suma de los costos de las aristas por las que pasa. Un digrafo es un grafo dirigido en el que cada arista tiene una flecha indicando la dirección o orientación de la misma. Este es un grafo dirigido. Y, por ejemplo, para indicar que el tránsito de una calle tiene una dirección determinada o el orden de realización de ciertas tareas en un trabajo. Un grafo se llama bipartito si existe una partición del conjunto de vértices. Una partición indica que son dos subconjuntos disjuntos, tal que toda arista tiene un vértice en el primer conjunto y el otro vértice en el segundo conjunto. Estos grafos bipartitos aparecen cuando tenemos dos conjuntos distintos de objetos o entes que están representando. Bueno, un grafo se puede representar mediante matrices, distintos tipos de matrices. Si tenemos un grafo G, donde el número de vértices es n, o sea, el cardinal del conjunto de vértices es n, y el número de aristas es k. La matriz de incidencia de G es una matriz rectangular, M sub I, que tiene n filas y k columnas. Cada fila corresponde a un vértice del grafo y cada columna a una arista. Si el vértice y la arista son incidentes, el elemento es 1, en caso contrario un 0. Se llama matriz de adyacencias de vértices, de un grafo G, una matriz cuadrada de n filas y n columnas, donde cada fila y cada columna es un vértice del grafo. Si los vértices son adyacentes, el elemento de la matriz será un 1 y en caso contrario será un 0. Estas matrices sirven para resolver diferentes problemas sobre grafos. Bueno, los grafos tienen infinidad de aplicaciones en la vida cotidiana. Acá tenemos el caso de una red de computadoras, donde tenemos el servidor, 2 PC, la impresora y un módem. Y acá tenemos rutas entre ciudades. Pero también sirve para horarios de transportes, bueno, eso sería tránsito en las ciudades, carga y descarga en los puertos, rutas terrestres y aéreas, construcción de edificios, cañerías de gas, electricidad y agua, actividades en proyectos, circuitos eléctricos y electrónicos, etc. Vamos a ver un caso de la vida diaria, que es acondicionar un avión previo a su partida. Un avión llega a un aeropuerto con pasajeros y vamos a suponer que no tiene que cargar combustible para hacer más sencillo el problema. Pero previo a su partida deben realizarse 5 tareas. Descargar pasajeros, que estimamos lleva 15 minutos, descargar equipajes, cargar bodega, y descargar la carga de bodega, que lleva 20 minutos aproximadamente, limpiar la cabina y cargar comidas y bebidas, que demora 20 minutos, cargar los nuevos equipajes y la carga de bodega, que serán 30 minutos, y por último volver a subir a los pasajeros, que demora 25 minutos. ¿En qué nos ayudan los grafos? Fíjense, acá tenemos un digrafo, porque tiene orden, para la preparación de un avión, donde están las 5 tareas. Fíjense que primero descargo pasajeros, acá está el tiempo, después se limpia la cabina, se cargan comidas y bebidas, y recién por último se van a cargar de nuevo a los pasajeros. Nos interesa el tiempo más corto de finalización de estas tareas, que corresponde a la longitud del camino más largo, llamado en el grafo camino crítico. En este caso, el camino crítico es T1, T3, T5, y corresponde a 1 hora. Es decir, que en esta escala el avión no puede demorar en volver a salir menos de 1 hora, si no hay ningún inconveniente en alguna de las actividades realizadas. Otro caso que además a partir de la pandemia se emplea mucho más es la entrega a domicilio. Tomamos un caso muy sencillo para no complicarnos con números, un repartidor de pizza que debe hacer 3 entregas. Queremos saber qué ruta debe tomar para que demore el menor tiempo posible. En este grafo hemos representado la pizzería, que es F, y las 3 casas, C, M y R,
con las distancias, el tiempo en minutos que demora el repartidor en ir de la pizzería a M, son 6 minutos, de la pizzería a R 5 minutos, de ir de esta casa M a la casa R son 9 minutos, y así. Bien, queremos encontrar la ruta más corta. La ruta más corta será F, M, C, R, y nuevamente a F, porque vuelve a la pizzería, o también F, R, C, M y F, y demorará 32 minutos. Bueno, vamos a ver cómo podemos emplear esto en el turismo. El grafo representa los lugares turísticos que hay para visitar en una isla, son estos 6 lugares, y las rutas que los unen. Tenemos 2 tipos de turistas. El turista 1, que quiere visitar cada lugar una sola vez y volver al punto de partida, y el turista 2, que prefiere atravesar cada ruta una sola vez en cualquier dirección, y no le importa si tiene que partir de un sitio y llegar a otro. Entonces la pregunta es si se pueden hallar rutas convenientes para cada uno de estos turistas. La ruta del turista 1 podrá ser este ciclo P, Q, T, S, U, R y P. Es un ciclo que contiene todos los vértices del grafo. Estos ciclos fueron estudiados por el matemático irlandés Hamilton, que vivió entre 1805 y 1865. Dado un grafo no dirigido G, un ciclo hamiltoniano o de Hamilton es un ciclo que pasa por todos los vértices exactamente una vez. En este caso ha sido fácil encontrarlo, pero esto no suele ser muy frecuente. Dado un grafo, decidir si existe o no un ciclo hamiltoniano puede ser un problema difícil. Este problema pertenece a un conjunto de problemas de difícil solución llamados problemas NP completos, que trabajan mucho los de ciencias de la computación. No hay, y no se conoce en la actualidad, ningún algoritmo eficiente para resolverlo en tiempo polinomial. Hay algunas soluciones conocidas que usan métodos heurísticos, pero que son aproximadas. Bien. Un problema relacionado con determinar un circuito hamiltoniano es el problema del agente viajero o del viajante. Dado un conjunto de ciudades, y acá estarían representadas las 5 ciudades, y la distancia entre ellas, obtener la ruta más corta que pase por cada ciudad exactamente una sola vez y termine en el punto de partida. Acá está señalada la solución. 3, 5, 2, 1, 4 y nuevamente volver a 3 y la distancia es de 120 kilómetros. Acá en el grafo lo que está indicada es la distancia en kilómetros de una ciudad a la otra. Bueno, el turista 2 tiene un problema que se puede resolver más fácil que el del turista 1. Un camino que utilice cada arista de un grafo una sola vez se denomina camino euleriano, debido a que fue Euler el primero en estudiarlo a partir del problema de los 7 puentes de Königsberg que hablamos al principio. Como calcular el grado de los vértices de un grafo es un problema sencillo, decidir si un grafo dado tiene un recorrido euleriano o no también es un problema sencillo. En nuestro caso, bueno, una condición, Euler demostró varias propiedades y se puede generalizar a que una condición suficiente para que exista un camino euleriano en un grafo conexo es que G tenga como máximo 2 vértices impares. Y fíjense acá, R es un vértice impar porque llegan 5 aristas. U es un vértice impar porque llegan 3 aristas. Y T es otro vértice impar porque también llegan 5 aristas. Por lo tanto, como hay más de 2 vértices impares, no existe una ruta con las exigencias del turista 2. Bueno, vamos a ver la tercera parte que dijimos, vamos a ver modelos de diferentes temas que utilizan grafos. El primero de ellos es el Programa Institucional de Responsabilidad Social Yomasa. Es un proyecto institucional de la Universidad Católica de Colombia que surge en el año 2011 al incorporar el tema de la responsabilidad social en la universidad.
es interdisciplinario e interinstitucional, donde las comunidades académicas y la de Yomasa se focalizan en la superación de la pobreza a través de la formulación e implementación de proyectos y procesos comunitarios en 4 problemáticas que ellos priorizan, que son acceso a la justicia, dinámica familiar, generación de ingresos sostenibles y habitabilidad. Bien. Este proyecto incide en 20 barrios de la llamada Gran Yomasa de la localidad Quinta de Usme, en Colombia. Los barrios se encuentran agrupados en 5 sectores con características particulares, donde se han identificado 7 microterritorios en los que se lleva a cabo el proyecto. Los objetivos del proyecto son disminuir la pobreza, contribuir a recuperar la dignidad, restablecer los valores, fortalecer la autonomía y desarrollar propuestas sustentables para personas en situación de fragilidad social. Bueno, este es el grafo no dirigido de los microterritorios, que se deriva de la aplicación de la metodología que utilizan, permitió visualizar la red que se genera de las diferentes interacciones entre los actores, que son los nodos, ¿sí?, que intervienen en el proyecto. Es posible visualizar que algunas aristas tienen un mayor número de interacciones con otras. Y tienen mayor peso justamente por eso, porque hay más interacciones. Con los resultados obtenidos se determinó qué microterritorios necesitan más apoyo y se identificó cómo pueden suplir estas necesidades con el apoyo de otros microterritorios que estén más fortalecidos, con el fin de lograr una mejor organización del territorio considerado. Bueno. Fedriani Martén y Martín Caraballo han definido unos indicadores de pobreza que ellos llaman topológicos porque usan grafos. Y ellos consideran que estos indicadores que definen permiten comparaciones a escala internacional y que describen mejor la situación de pobreza y las desigualdades de la zona de estudio. Bueno, consideran un grafo bipartito de los vértices en una partición en 2 subconjuntos, B1 y B2, donde B1 son las unidades en análisis, o sea, las poblaciones a estudiar, porque no es por hogar, sino por población el estudio que ellos consideran. Y B2, el conjunto B2, está formado por características o indicadores que se utilizarán para medir la intensidad de la pobreza. Habrá una arista desde un nodo de B1 a un nodo de B2 si el valor del indicador de la unidad es mayor al valor promedio del indicador para el conjunto global. Por ejemplo, ellos hacen un estudio en Sevilla. Entonces, el indicador global se correspondería a toda Sevilla, y ellos la dividen en diferentes sectores, digamos. Este indicador, lo llaman indicador de intensidad de la pobreza, está definido como el cociente entre el número de aristas dibujadas en el grafo bipartito y el cardinal de B1, o sea, la cantidad de elementos, o sea, la cantidad de unidades en análisis, la cantidad de poblaciones a estudiar. Proporciona un orden jerárquico entre un conjunto de unidades de análisis en función del nivel de intensidad de la pobreza. Estos autores definen también un segundo indicador, que lo llaman de desigualdad, para el cual dibujan un digrafo. Acuérdense que digrafo es un grafo dirigido, donde los nodos son las poblaciones donde se quiere hacer el estudio de pobreza. Las aristas representan las relaciones mayor que para los indicadores de pobreza que se elijan. Por ejemplo, habrá una arista de la población A a la B si el índice es mayor en A que en B. Y bueno, definen a este indicador de desigualdad como el cociente entre el número de ciclos formados en este grafo dirigido y el número total de aristas del grafo. Se obtiene una ordenación jerárquica de clases dentro del conjunto, agrupando en un mismo nivel aquellas unidades para las que el nivel de pobreza no se considera significativamente diferente. Bueno,
Vamos a tomar ahora otro tema totalmente distinto, el modelo Leontief, el análisis input-output, que en la facultad lo dábamos en álgebra. Hay muchos trabajos que utilizan grafos en modelos de input-output para el análisis de distintos sectores de la economía. Vamos a ver 3 casos, pero este es un pequeño ejemplito para que vean cómo transformamos la matriz de coeficientes tecnológicos en un grafo. Consideramos una economía hipotética de 3 sectores productivos 1, 2 y 3, que van a ser los vértices del grafo, cuya matriz de coeficientes tecnológicos es A, y entonces, fíjense, esto sería 1, 1. 1 está relacionado con 1 porque el elemento A sub 1, 1 de la matriz es distinto de 0. A sub 1, 2, 1, 2, la arista 1, 2, que tendría el valor que está representado en la matriz de coeficientes. Y 1, 3, que también es distinto de 0, hay una arista que une el vértice 1 con el vértice 3. Luego tenemos A2, 1, acá, A2, 2 no porque es 0, y A2, 3 sí porque tenemos 0, 4. Y por último, del vértice 3, parte solo una arista, que sería A sub 3, 2, porque los otros 2 elementos son 0. O sea, no tienen bucle ni 3 ni 2 porque estos valores son 0. Bueno, el primer modelo que vamos a ver es un análisis económico regional que hizo Morilla Raya en el año 96. La teoría de grafos se ha utilizado para el estudio de los cambios en las relaciones intersectoriales de la economía andaluza desde la década del 80. La tabla input-output de Andalucía para el año 1990 reflejaba que el agua era un factor que intervenía en la función de producción de gran parte de los sectores productivos. Morillas aplicó teoría de grafos para obtener la sensibilidad del agua como factor productivo ante variaciones en la demanda de otro tipo de bienes, y consideró que los resultados obtenidos en su trabajo podrían sentar las bases de una política regional de promoción de actividades para lograr los mejores efectos posibles desde el punto de vista del crecimiento y del empleo, y de una mejor gestión de recursos económicos y ambientales. Bueno, Fuentes y García aplican teoría de grafos para realizar un análisis estructural de la economía mexicana con la información de la matriz de transacciones intersectoriales de la Tabla Nacional de Insumo Producto del año 2003. El grafo asociado a la Tabla Nacional permite analizar las relaciones de dominación-dependencia entre los diferentes sectores productivos en su doble vertiente de compradores y vendedores, lo que también brinda una visión estructural del comportamiento del conjunto de estas relaciones. El método permite realizar una jerarquización sectorial que tiene en cuenta las relaciones globales de dependencia. Se basa en unas medidas relativas de atracción que hacen abstracción del peso individual de cada sector de la economía, proporcionando una visión más real de la estructura de las relaciones intersectoriales. Este aspecto no está incorporado en el análisis estructural clásico de insumo-producto. Bueno, y otro caso de aplicación de grafos es al modelo de Leontief a través de redes de Petri. Una red de Petri es un grafo bipartito y dirigido. Los autores proponen un modelo basado en la utilización de una red de Petri para implementar el modelo de relaciones interindustriales propuesto por Leontief, que pueda captar algunas de las características dinámicas de los encadenamientos productivos. La red de Petri permite exponer la naturaleza secuencial de los encadenamientos industriales, la duración de los distintos ciclos de los procesos productivos, la dinámica de las reinversiones de los sectores y de la incorporación de las innovaciones tecnológicas. Si bien se respetan las características del modelo expresado por la matriz insumo-producto, permite capturar otros aspectos de los encadenamientos productivos, como la introducción de innovaciones y la posibilidad de simular el comportamiento temporal de la dinámica interindustrial.
Una aplicación muy interesante de los grafos es un estudio histórico que realizan Curay y Besuf en el marco del proyecto Redes Sociales Indígenas y Formación del Estado en Cuyo, Pampa y Patagonia entre 1850 y 1900. Los autores se proponen describir y analizar el conjunto de lazos entre las poblaciones que habitaban las tolderías, los ranchos, estancias y fortines del siglo XIX, que aporten visiones macro de conjunto para reconstruir la dinámica relacional entre indígenas criollos e indígenas criollos, a partir de datos micro como los de parentesco, economía, circulación de información, conflictos, alianzas y jerarquías políticas en el contexto del proceso de formación-expansión del Estado Nacional Argentino hacia las periferias regionales y provinciales. Comenzaron por la correspondencia que se enviaban entre sí los actores de las fronteras cuyanas, pampeanas y patagónicas, porque la circulación epistolar del período articulaba redes de información que deben ser concebidas como un condensado comunicacional de redes sociales en un sentido más amplio. Y porque las cartas suministran metadatos sencillos que pueden ser fácilmente organizados, como fecha, remitente, destinatario, lugar de emisión, de destino, membretes, tratamientos formales entre los corresponsales, secretarios o escribientes, seguimiento a la secuencia epistolar, etc. Las cartas funcionan como los componentes primordiales para la construcción de la red social, conectando diferentes tipos de entidades como actores, hogares y lugares y eventos, proporcionando una visión panorámica de las prácticas y los lazos sociales. Desarrollaron dos modelos. En el primero, para la construcción de la red de correspondencias, los actores y entidades de la red fueron representados como nodos y las cartas como aristas. La representación en un grafo dirigido con pesos. La simplificación de este modelo hizo perder mucha información. Los autores desarrollaron un segundo modelo para la representación de la red como un grafo bipartito dirigido. Las cartas tienen un papel decisivo como concentradoras de información sobre las entidades, por lo que maximizan los datos que pueden recolectarse de ellas mediante diferentes vistas de la gran red. Dar a la carta la forma de nodo hace posible ver con mayor claridad el flujo de información y facilita inferir las relaciones entre remitentes y destinatarios de una misma carta, información que se pierde al usar el primer modelo. Los autores presentan los resultados de aplicar esta técnica al estudio de las redes epistolares entre caciques patagónicos, comerciantes, hacendados, religiosos y autoridades político-militares argentinas y chilenas de la segunda mitad del siglo XIX y comparan los resultados obtenidos en ambos modelos. Bueno, otro tema donde se ha aplicado grafos es en el gasto de turista. En este caso, el uso de grafos lo introducen en el análisis de los determinantes del gasto de los turistas y lo aplicaron al estudio del comportamiento de los pasajeros de cruceros que desembarcan en Uruguay en los puertos de Montevideo y Punta del Este. Los datos que tomaron fueron datos individuales de encuestas realizadas en Uruguay a cruceristas en la temporada de cruceros de noviembre de 2014 a abril del 2015. Este enfoque ofrece un abordaje alternativo a los usualmente empleados para analizar los determinantes del gasto turístico al introducir una representación gráfica que permite sintetizar y visualizar las relaciones entre el conjunto de variables que caracterizan a los turistas o grupos de turistas y los determinantes de su nivel de gasto. En particular, la metodología permite representar las relaciones de dependencia entre nodos adyacentes e independencias condicionadas entre nodos no adyacentes. Estudiaron la existencia de dependencias de las variables relativas a registrar el gasto de los cruceristas con otras variables como sociodemográficas, de contexto.
En los resultados obtenidos en el estudio se observa que las variables que mejor explican el comportamiento de los visitantes son las relacionadas con el puerto de desembarco y el gasto, y que las variables socioeconómicas no están vinculadas al gasto en forma directa. Bueno, Córdoba hace un análisis del comportamiento de la inversión extranjera directa, la IED, entre los años 2003 y 2012, para todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estudió las características descriptivas más generales, tales como la evolución de la inversión extranjera directa global en el periodo, y los principales actores, para después construir un grafo dirigido en el que los países son los nodos y el flujo entre ellos, o sea, las aristas entre ellos, se obtiene transformando la información original de la OECD. Este es el grafo que ellos obtienen. Como verán, hay Caimán y hay lugares que están... Porque después también realizaron clústeres, y acá quedan los paraísos fiscales, pareciera que quedan medio separados del resto. Bueno, y por último vamos a ver una aplicación a un problema de impacto ambiental. Un aspecto interesante en los sistemas de distribución comercial es reducir el impacto ambiental encontrando las mejores rutas con el fin de minimizar el tiempo o la distancia total del recorrido o el número de vehículos utilizados, lo cual se asocia directamente a una disminución en el consumo de combustible. En este trabajo, los autores aplicaron una herramienta informática basada en la teoría de grafos para analizar y resolver un problema de ruteo de vehículos con restricciones de capacidad en una empresa de transporte de carga de cubrimiento nacional en Colombia. El análisis se realizó en una flotilla de 13 vehículos con las mismas especificaciones técnicas y capacidad de carga similar, alrededor de unas 15 toneladas. El origen fue Medellín, los destinos se concentraron en 4 ciudades, Cartagena, Bogotá, Buenaventura y Cúcuta, todas de Colombia. Y bueno, con los resultados obtenidos, lograron ahorrar casi un 22% de consumo de combustible, dado que las rutas pueden ser cubiertas usando 2 vehículos menos. De todos modos, este resultado teórico se debe complementar con una solución, una planeación práctica de las rutas para evitar desplazamientos vacíos de vehículos. Así que bueno, todo después hay que chequearlo con la realidad, ¿no? Bueno, estas son hay muchas más aplicaciones de grafos, como verán he elegido a diferentes temáticas, pero bueno, por hoy ya me parece que los cansé bastante. Bueno, acá figura la bibliografía que he consultado, esto supongo que ustedes lo van a disponer, si a alguien le interesa en particular. Los modelos cada modelo sería tema de otro seminario, porque es todo un paper que es complejo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Luisa. Muchas gracias. Muy interesante todas las aplicaciones que nos has mostrado. Ahora podemos abrir un espacio de preguntas, unos minutitos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, Daniel. Brevemente me sumo con un comentario, Luisa, gracias por la presentación y coincido con vos, que es un área muy importante, que está creciendo. Simplemente un par de comentarios para hablar de investigación en el IEP. En el IEP, Paulo Pasquini está trabajando con redes de empresas del clúster de empresas en Bariloche, empresas tecnológicas, y está representando el vínculo entre estas empresas y entonces está haciendo un análisis de redes por ese lado. Sergio de Raco y Victoria también estuvieron trabajando y siguen trabajando con un tema de flujo de empleados de un sector a otro sector de la economía, también tomando la perspectiva de grafos. Sí. Y con Sergio nosotros
estuvimos trabajando con redes sociales. Tenemos una base de datos de Twitter y estamos tratando de detectar comunidades en redes sociales en Twitter. Entonces, coincido con lo que vos decís, Luisa, y quería aprovechar para comentar que en el IEP estamos trabajando también en estos temas. Perdón, yo no sabía, si no lo hubiese presentado, obvio. No, no, sí, por supuesto, está buenísimo lo que presentaste y te agradezco mucho porque nos informó un montón. Muy interesante, Luisa, gracias. No, gracias a ustedes por participar, por asistir. Por favor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo puedo hacer... Sí, sí, Juan, te escuchamos. Hola, ¿qué tal a todos y Hola. todas? Muchas gracias, Luisa. Y yo lo que veo desde mi campo, digamos que es más el de la historia económica, es justamente esto que estaban comentando, ¿no? Que cada vez se está utilizando más y más esta herramienta. Entonces, justamente pensando en, bueno, como preguntas más prácticas, más concretas, se me ocurrían dos cosas. La primera es, no sé si tengas alguna recomendación respecto a qué software o cómo se procesa y cómo se presenta, digamos, esta información que uno puede tener respecto a distintos conjuntos y las relaciones, ¿no?, que existen entre ellos. Y, digamos, cómo se hace. Desde alguien que lo desconoce completamente, solo que está viendo que se publica y se presentan cada vez más cosas sobre este tema, si es muy difícil de acceder, digamos, o alguien que con un conocimiento intermedio, como es mi caso, de temas de computación, digamos, podría hacerlo. Y la segunda pregunta tiene que ver con, digamos, con una dinámica, bueno, con la dinámica de esto, es decir, porque por lo que veo es como una foto, ¿no? Es decir, bueno, estas son las relaciones en un determinado momento, pero a esto se lo puede ver o se puede representar, mejor dicho, su evolución en el tiempo de una determinada red. Es decir, si van cambiando, ¿no?, esas relaciones, ya sea en su intensidad o en su dirección, por ejemplo, se me ocurría. O solamente está pensado como para, digamos, tendría que comparar un momento con otro momento, o si en el mismo grafo se puede incorporar esa información de la dinámica temporal. Mira, con respecto a lo primero, yo no soy especialista en ciencias de la computación. El trabajo de la inversión directa extranjera lo hizo un chico en su maestría en data mining, o sea que hay que tener formación, supongo que sí. Yo estudio la parte teórica, digamos, yo soy matemática y a mí me apasiona entender, yo de grafos, todos los teoremas, la parte, no me dedico a la parte de computación, pero supongo que debe haber algún programa. De hecho, en algunos de los trabajos lo que hicieron es usar eso. Y bueno, en algún momento los de exactas quisieron hacer en económicas esa maestría en data mining y las autoridades de ese momento del departamento de matemática no quisieron. Y yo había ganado un concurso para dar data mining en economía y negocios, una cosa así, allá en exactas, ¿no? Pero lamentablemente no se hizo porque sería muy interesante que nosotros también tuviéramos una pata de eso, ¿no? El apoyo. Nosotros hemos hecho algún trabajo con gente de ciencias de la computación. Así que por ese lado, no. Con lo otro, mira, en realidad, como vos decís, es un grafo, es como una foto, pero vos ahí vas estudiando. Por ejemplo, en el tema de los indicadores de pobreza, bueno, yo lo sinteticé porque si no es interminable, pero ellos van borrando algunas aristas y van haciendo un nuevo grafo de acuerdo a ciertas cosas que van descartando o que van evolucionando. Entonces van encontrando nuevos grafos que se van adaptando a la situación. Eso sí es posible, pero no conozco una dinámica que en sí el grafo pueda... pero te permite, como en el estudio histórico, por ejemplo, encontrar un montón de interrelaciones y cosas para una determinada situación. Pero sí podés ir cambiando, como vos decís, introduciendo variaciones. Bueno, tendré que encontrar un nuevo grafo que me permita estudiar eso, ¿no? No sé si te respondí.
Sí, Claro. no, y fue clarísima tu explicación, porque ya te digo, yo veo, ¿no? que es un tema que se está trabajando, pero bueno, nunca había tenido como esta visión más teórica de qué es lo que está por detrás de esto. Muchas gracias. No, por favor. Pero yo Perdón, por eso hice hincapié que a pesar del auge que tiene, no está en ninguna carrera de ciencias económicas y de ingeniería tampoco. Y bueno, en el resumen yo había puesto todas las disciplinas en las que se aplica, prácticamente todas. En psicología también lo usan los psicoanalistas, los lacanianos, lo usan un montón en todas las disciplinas. Pero no se enseña, es una cosa loca. Seguimos enseñando cosas que ya por ahí no sirven para nada, y estas cosas que, como verán, no son nuevas, porque Hamilton era de 1600, y el primer artículo de Euler fue de 1736. Pero sin embargo, no es que sean nuevas, pero no se las enseña, ¿no? perdón. Sí. Luisa y Juan, en todo caso, a tu pregunta, nosotros estamos trabajando, como comentaba Daniel Aromí, con Victoria, y trabajamos con grafos de distintas, bueno, de movilidad laboral y de redes sociales. Estamos analizando tópicos de discusión que se realizan en Twitter, y digamos, algún conocimiento tenemos, humildemente, digamos, de manejo de software aplicado a grafos, así que si querés, eventualmente alguna vez podemos, bueno, comentarte un poco, invitarte a Sí, compartir material en todo caso de lo que tenemos, que es realmente por nuestra vía, que lo fuimos no formal, por decir, ¿no? claro, es lo que yo decía, viste, que Claro, formalmente no se enseña, y sin embargo, sí. Y por otro lado, el tema de las redes temporales tiene todo también lo que estamos viendo nosotros también es que hay, eh, digamos, diversas maneras de entrarle, digamos, al tema, ¿no? Así que también hay software para trabajar particularmente redes temporales, ¿sí? Así Bien. que si querés, Dale, te estamos a escribo, te escribo. disposición, digo. Luisa, en todo caso, también sí, podemos interactuar también ahí en eso. ¿cómo no? Me gustaría mucho. Sería buenísimo. Bárbaro, gracias. Gracias a vos. No, por favor. Excelente. Bueno, Javier tiene una pregunta, lo tiene Sí, levantado la mano. Luisa, muchas gracias por tu presentación. Gracias. Son muy lindos los ejemplos. Yendo a una pregunta, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con algo que comentaste antes sobre, bueno, la enseñanza, la difusión de teoría de grafos, ¿no? Teoría de grafos es básicamente, digamos, uno puede decir que hay una presentación diagramática de fenómenos, de estructuras matemáticas que, bueno, resultan después tener ciertas aplicaciones en casos concretos, ¿no? En los que vos mostraste, por ejemplo. Y eso diagramático tiene un peso enorme, o sea, tiene un elemento de visualización que hace más sencillo justamente visualizar la solución al problema, ¿no? Eso se ve ya, bueno, en el mismo ejemplo de los puentes de Euler, ¿no? Vos comentabas que algunos ejemplos de teoría de grafos los dabas en tu cátedra de álgebra. No, yo daba matriz en sumo producto, no teoría de Ajá, grafos. No, ajá. nunca lo di en la facultad. Uh-huh. Mi pregunta es, y bueno, en relación con matrices, etcétera, hay una, digamos, teoría de grafos podría tener una correlación, podría reescribirse, digamos, una estructura de grafos podría reescribirse de manera totalmente, por así decirlo, simbólica, o sea, como en términos de operaciones. Sí, como la matriz, por eso les mostré las matrices, aunque no las usé, Claro. porque, claro, sí. Uh-huh. Un sistema de ecuaciones lineales se Claro. puede expresar con un grafo. O sea que tiene el correlato simbólico y el gráfico, ¿no? Sí, interesante eso. Sí.
Es lo que Gracias. mostré, la pequeña matriz de coeficientes tecnológicos, cómo de esa matriz pasábamos a un grafo, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Les comento, si bien esto no está tampoco en los programas de los colegios, digamos, hace, no sé, fue en el 2018, 2019, me invitaron a dar unos talleres que organizaban, no, 2017, sí, 2018, 2019, por ahí, que organizaba la OMA, la Olimpiada de Matemática Argentina, con el Ministerio de Educación. Y estuvimos dando talleres para docentes por todo el país, y Dalmazo, que es el director de la Olimpiada de Matemática Argentina, que nos conocemos hace muchos años, porque yo siempre estuve muy vinculada a todo lo que tenga que ver con los problemas, o sea, con la aplicación de la matemática, él me pidió a mí que diera teoría de grafos. Y bueno, y los docentes tuvieron muy buena recepción, y es un tema que se puede enseñar desde la escuela primaria, porque tiene aristas muy sencillas, se pueden representar. Quiero decir que desde el punto de vista de la docencia, sería muy fácil introducirlo en alguna asignatura de ciencias económicas, ¿no? de los programas. Pero bueno, no sé, seguimos enseñando, como dije antes, cosas que ya por ahí no necesitamos tanto. Perdón, Luisa, en el caso, claro, pienso, en teoría de la decisión y en otros casos procedimientos heurísticos, ahí puede ser que, ¿no? que tenga que aparecer grafos, ¿no? No creo, mirá que yo en algún tiempo... No, pregunto por la... Sí, por la... No, sí. Me han regalado libros de las cátedras y eso, y yo nunca lo vi. Pero bueno, a lo mejor alguien lo da, ¿viste? A veces uno da cosas que están fuera de programa porque le parece que son oportunas. Pero no sé, no podría decirte. Donde sí se da este tema es en ciencias de la computación exacta. Claro, sí. Forma parte de la materia que se llama matemática discreta. Matemática discreta, claro. Sí. Nosotros en lógica en realidad lo aplicamos a unos sistemas llamados justamente árboles lógicos que son un tipo de grafos, ¿no? Claro. Y ahí uno generalmente, justamente, yo doy por supuesto que los alumnos saben qué es un grafo, ¿no? Porque bueno, supongo que han tenido en matemática han tenido algo de eso, pero en fin. No sé. En arquitectura también se da. Porque la otra vez me hizo consulta una chica conocida. En arquitectura también se está dando grafos. Bueno, está bueno que despacito se empiece a dar. Daniel, ¿vos tenías una pregunta o se te levantó la mano sin querer? No, simplemente que estaban hablando de aplicaciones en clase de estos temas. Por ejemplo, una de las historias que se puede dar en álgebra es el algoritmo PageRank, que es el que usó Google cuando se lanza. La lógica del algoritmo PageRank tiene que ver con un grafo y con autovectores y autovalores de la matriz que representa el grafo que vincula páginas web con páginas web. Así que ahí hay una linda aplicación para conectar con Google. Habla de grafos y es un ejemplo en álgebra lineal. Claro. No sé, yo no estoy más en los cursos de grado. Y álgebra hace muchos años. A mí un momento me pasaba análisis 2 y quedé a cargo de análisis 2. Sería como interesante ver como aplicaciones de algunas. Claro, sería muy interesante, sí. Esta idea de que todo grafo al final puede ser visto como una matriz o un conjunto de matrices, es un disparador para luego pensar en aplicaciones, ¿no? Claro, sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, un comentario para Luisa? No. Les agradezco mucho a todos la participación. Sí, eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo seminario. Gracias, Luisa. No, al contrario, gracias a ustedes. Chao. Chao, Luisa, muchas gracias. Muy interesante. Chao. Gracias. Hasta luego.